La Agencia de Energía Nuclear de Ucrania ha acusado a Moscú de atacar la segunda central nuclear del país. Dice que una fuerte explosión se produjo a solo 300 metros de los reactores de la instalación, que siguen funcionando con normalidad. No se han registrado víctimas, pero más de un centenar de ventanas de la central han resultado dañadas. La central nuclear en cuestión, Pivdeno-Ukrainsk, está situada en el sur de Ucrania, en la región de Mykolaiv, una zona que ha sido objeto de constantes ataques por parte del ejército ruso, con cohetes en las últimas semanas. Moscú todavía no ha respondido a las acusaciones, pero ha publicado imágenes de lo que dice que son soldados rusos lanzando ataques contra las posiciones e infraestructuras de las fuerzas armadas ucranianas. En la ciudad rusa de Rostov buscamos ciudadanos rusos y extranjeros de edades entre 18 y 60 años para servir en el ejército. Es el jefe de uno de los equipos móviles militares que recorren Rusia. Su tarea es reclutamiento de tropas. El destino, Ucrania. Los ciudadanos están escogiendo firmar contratos por 3 o 6 meses para tomar parte en la operación militar especial. El régimen ruso se enfrenta a la acuciante falta de tropas bien preparadas. Sus fuerzas son escasas sobre el terreno, lo dice el almirante Tony Radaken, jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido. En la búsqueda de voluntarios se ha ampliado la edad de movilización. Se recurre incluso a presos en las cárceles. Libertad a cambio de alistarse. Nadie retrocede, nadie se retira, nadie se rinde. Si nadie lo impide, en apenas 3 días las fronteras de Ucrania podrían volver a dibujarse. Es al menos lo que pretenden las autoridades prorrusas de Zaporilla, Donetsk, Lugansk y Jersón, con la convocatoria para decidir su anexión a Rusia. El líder de Jersón pide que apoyen la consulta y desde Moscú los diputados de la Duma la respaldan. El ministro ruso de Exteriores dice que respetará la voluntad que expresen las urnas. Este movimiento supone el mayor desafío a la integridad territorial ucraniana desde la anexión de Crimea en 2014. Las autoridades regionales dicen que son referéndums fake y desde Kiev cuestionan su validez y aseguran que esta amenaza surge del miedo ruso a la derrota. En el frente las cosas le han ido algo mejor a Ucrania. Sus hombres están a 10 kilómetros de recuperar Lysychansk, la ciudad con la que Rusia fue capaz de conquistar Lugansk. Corrían como hormigas, nos cuenta Mikita, comandante del ejército ucraniano. Las cuadrillas rescatan los cuerpos de los compañeros que han muerto en el frente de Kharkov. En el noroeste de Jersón, al sur del país, atacan a redes logísticas rusas para bloquear su paso. Cuando logran expulsar al invasor, los primeros en actuar son las tropas de desminado. Esta brigada se ha encontrado con un proyectil clavado en el salón de una vivienda de la que por suerte ha podido huir la familia que allí vivía. Su nombre es Mikhailo, ciudadano de la tristemente famosa ciudad de Izium, y en estas imágenes, tras abandonar el hospital, lleva a los periodistas y al fiscal que le acompañan al lugar en el que estuvo encerrado. A sus 67 años, Mikhailo narra con aparente tranquilidad los 12 días que pasó en la comisaría de la ciudad bajo manos rusas, siendo interrogado y golpeado. Estuve en esta celda, las ventanas estaban cubiertas con telas. Esto es de mi chaqueta, es un trozo de mi chaleco. El cuenco amarillo era mío. Sí, esta era mi celda. Allí arriba me golpeaban el brazo, continúa explicando Mikhailo. Había una habitación especial, no puedo decirte exactamente dónde estaba, lo tengo todo borroso en la cabeza. Había golpes por todas partes, incluso en la celda de al lado. La mujer que estaba al otro lado gritaba muy fuerte. Al igual que otros prisioneros, Mikhailo contaba los días que pasaba en cautiverio. Una vez liberado, tuvo que ser llevado a un hospital y pronto se someterá a una intervención quirúrgica para restablecer completamente su brazo lesionado. Es una de las muchas historias que van saliendo a la luz en Izium, pero también en Kupiansk o Valaquia, recientemente liberadas por Kiev, y donde las tropas rusas habrían cruzado de nuevo la línea que separa las acciones de guerra de los crímenes de guerra.
El mundo está en gran peligro, advierte el secretario general de la ONU. Bajo la sombra de la guerra en Ucrania, las crisis alimentaria y energética y el impacto persistente de la pandemia de coronavirus, los líderes mundiales se han reunido en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante 6 días expresarán sus opiniones sobre los desafíos de la comunidad internacional. El pesimismo ha marcado el discurso de apertura de Antonio Guterres. No nos hagamos ilusiones. Nos encontramos en aguas turbulentas. Se avecina un invierno de descontento mundial. La crisis del coste de la vida está estallando, la confianza se desmorona, las desigualdades crecen y nuestro planeta arde. La gente está sufriendo y los más vulnerables son los que más sufren. La Carta de las Naciones Unidas y los ideales que representa están en peligro. Tenemos el deber de actuar y, sin embargo, estamos atascados en una disfunción global colosal. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros líderes europeos asisten con el objetivo de avanzar en la posición de Europa en cuestiones globales clave. Tradicionalmente esto se hace a través de reuniones bilaterales al margen de la Asamblea. La primera de ellas para Macron fue un encuentro con el presidente de Irán. Europa lidera los esfuerzos diplomáticos para reactivar el acuerdo nuclear iraní. Con la foto de este buque, Antonio Guterres ha querido simbolizar los logros del multilateralismo que profesa la ONU. Transporta el grano ucraniano que han logrado exportar por el Mar Negro hacia el Cuerno de África, pero advierte que si no aumentan las exportaciones de fertilizantes rusos, el problema actual de distribución de alimentos puede ser peor el año que viene y convertirse en un problema de producción. Sobre la industria de gas y energía, los que contaminan deben pagar, sentencia. Jair Bolsonaro, el primero en intervenir, ha pedido el alto al fuego en Ucrania. Hoy se han estrenado en el Foro de la Geopolítica Mundial algunos de los nuevos líderes de la izquierda latinoamericana, como el presidente de Colombia y el de Chile, Gabriel Boric, instaba a realizar las acciones que sean necesarias y no solo declaraciones para detener la injusta guerra de Rusia contra Ucrania. El presidente turco ha acusado a Grecia de convertir el Mediterráneo en un cementerio de refugiados y ha reiterado su apoyo a Azerbaiyán en el proceso de reconciliación con Armenia, que ha considerado una oportunidad histórica. Mañana será el turno de Joe Biden, que ha retrasado su discurso tras asistir al funeral de la reina Isabel II, y el presidente ucraniano, que intervendrá a través de un vídeo grabado.